Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video 3, creación de tablas y restricciones de la serie Bases de Datos con Oracle 21c Express Edition. Como les mencionaba en videos anteriores, cualquier duda que tengan me pueden contactar a través del sistema de mensajes en la plataforma. Los objetivos de este video es que revisemos las estructuras lógicas de la base de datos de Oracle, las reglas para la creación de tablas, algunos tipos de datos, las restricciones o constraints, y pues vamos a estar realizando algunos ejemplos en la línea de comandos, así como utilizar el diccionario de datos a través de consultas para ir verificando lo que vamos haciendo. Algunas de las estructuras lógicas de la base de datos de Oracle son las tablas, las restricciones que vamos a ver en este video, índices, vistas, usuarios y esquemas, perfiles, secuencias y sinónimos. Algunas de ellas las vamos a ver en videos posteriores. En cuanto a las reglas de creación de tablas, deben de comenzar el nombre de la tabla con una letra, la longitud máxima debe de ir de 1 a 30 caracteres, los caracteres permitidos para nombrar una tabla serían letras de la A a la Z, tanto en minúsculas como en mayúsculas, números del 0 al 9, guión bajo, el signo de dólar y el signo de gato. Debe de ser un nombre único en el esquema de usuario. Vimos en la clase pasada cómo creamos un usuario y ese usuario, al crear objetos, se crea un espacio reservado para él llamado esquema. Ese esquema tiene el mismo nombre de usuario, de tal modo que en ese esquema del usuario no debe de haber ningún objeto con el mismo nombre. No debe de ser una palabra reservada de Oracle y bueno, no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Se deben de utilizar nombres descriptivos y en plural. Por ejemplo, si voy a almacenar datos acerca de los empleados en una tabla, lo ideal es que la tabla se llame empleados. Se usan sentencias del lenguaje DDL de SQL, que es el lenguaje de definición de datos, como serían create para crear la tabla, alter y rename para cambiar o configurar, drop y truncate para eliminar, y se debe de tener el privilegio create table y tener asignado un espacio de tabla, un espacio de almacenamiento. Nosotros vimos en el video anterior cómo al crear un usuario le asignamos un espacio de tabla o table space default, es donde propiamente el usuario va a poder crear sus objetos. También le asignamos un rol llamado DBA que incluye este privilegio create table. Algunos tipos de datos que podemos asignar a los campos o columnas son char, nchar, varchar2, nvarchar2, number, float, date, timestamp, interval year, interval day, celob, velob y vfile. A grandes rasgos, el primer grupo es para todo lo que sería pues caracteres, number y float para datos numéricos, date, timestamp, etcétera, para aspectos relacionados con fechas y tiempos, hora, etcétera. Y los últimos son para almacenar grandes cantidades de datos, a excepción de vfile, que propiamente apunta a una dirección específica de donde está ubicado un archivo dentro de lo que es el sistema operativo. Respecto a las restricciones que podemos asignar a cada campo, vamos a tener not null, significa que no acepta nulos, que el campo es obligatorio, unique, que debe de ser un valor único para todos los registros, como pudiera ser un email, el RFC. Primary key es un identificador principal de lo que es la base, la tabla, perdón, y bueno, también tiene la restricción de not null, es decir, primary key es identificador principal, debe de ser obligatorio y aparte único. Foreign key es un tipo de restricción que me va a permitir relacionar una tabla con otra a través de la primary key de la tabla 1. Y la restricción check me va a permitir asignar una serie de valores que puede llegar a tomar pues un campo en particular. Por ejemplo, el campo edad a lo mejor pues solamente puede tomar valores de 0 a 99. Como recordarán, en el video anterior vimos cómo asignamos privilegios al usuario para poder conectarse a la base de datos. Le asignamos el rol DBA. Entonces nos vamos a conectar con el usuario que creamos, ¿sí? Que era usuario 01, su contraseña usuario, la ruta de la base de datos y la base de datos de conexión, que es XEPDB1.
Una vez conectados con el usuario, propiamente podemos empezar a crear diferentes objetos. En este momento voy a crear una tabla con algunos campos y la vamos a explicar en un momento. ¿Sí? Bien, la tabla ya está creada. Recuerden cómo se llama la tabla. Empleados, quedamos en que tenía que llevar un nombre en plural que empezara con letra. ¿Cómo es la estructura? Después del nombre de la tabla, es create table, nombre de la tabla, vamos a poner entre paréntesis toda la lista de columnas o campos que va a incluir. El nombre del campo, que es id.emp, va separado por un espacio y después viene el tipo de dato que le vamos a asignar a ese campo o a esa columna. Ese tipo de dato debe de llevar después la longitud dependiendo del tipo de dato que sea. En este caso es de tipo numérico de 4 dígitos. 4 espacios es lo que va a permitir este campo que se llama id.emp. Después estamos asignando un constraint que es de llave primaria. Acuérdense que el primary key me permite identificar como único un campo dentro de la tabla, en este caso empleados. Significa que el empleado no debe de tener un ID igual a otro empleado. Es un valor único, es un valor que lo identifica dentro de la tabla y además es obligatorio. Asigna en forma automática la restricción no nulos, es decir, obligatorio. El nombre es de tipo varchar2 de 30 caracteres. ¿Qué es lo que vamos a tener respecto a el tipo de dato varchar2 con respecto a otros tipos de datos? Por ejemplo, no podemos asignar un tipo char porque char ocuparía realmente los 30 caracteres. En este caso, varchar2 lo que está haciendo es la cantidad que ocupe el nombre y los demás caracteres los deja sin usar. Obviamente, si el nombre ocupa los 30 caracteres, pues va a ocupar los 30. Al asignarle la restricción de not null, significa que estamos obligando a que este dato tenga algún valor cuando insertamos datos. Fecha de nacimiento es de tipo date y también es no nulo. La edad es de tipo number y tiene 2 espacios o 2 dígitos. Además tiene una restricción check donde le estamos diciendo que la edad del empleado debe de ser mayor o igual a 18. La dirección va a ser también un varchar2 de 50 caracteres, teléfono de 15, RFC de 15 y además, si se dan cuenta, el RFC está de tipo unique, es decir, no debe de haber empleados con el mismo RFC. El salario va a ser de tipo numérico con 10 caracteres o 10 dígitos, de los cuales 2 van a ser decimales. Significa que en total va a tener 8 cifras, 2 decimales, por eso son los 10. Observen cómo todas las filas de esta estructura las estamos separando por comas, cerramos con un paréntesis y cerramos con punto y coma. Bien, ahora vamos a crear otra tabla pequeña para poderles mostrar cómo podemos asignar llaves foráneas. Bien, en esta tabla que se llama puestos, observen nuevamente, como vamos a incluir aquí datos de puestos, lo estamos nombrando en plural. También tenemos un tipo de campo que se llama ID puesto, que si se dan cuenta también es mi llave primaria, pero aquí estamos agregando una particularidad. Estamos agregando esta palabra reservada constraint. Esto significa que también es una llave primaria al igual que id.emp que tenemos acá, pero cuando no le agregamos esta instrucción constraint, esta primary key id.emp se va a guardar en la base de datos con un nombre que le asigna Oracle, de tal modo que si después nosotros queremos modificarlo, eliminarlo o hacer cualquier otro cambio, pues no vamos a poder identificar claramente qué constraint es el que estamos modificando. En cambio, si se dan cuenta aquí, al constraint le estamos asignando un nombre, indicándole de qué tabla es, a qué campo se lo estamos asignando y con este sufijo pk le estamos indicando de qué tipo es. Y aparte, bueno, la palabra reservada primary key. De esta manera le estamos diciendo
que este campo ID puesto es una llave primaria, pero ese constraint tiene un nombre. También estamos asignando el nombre del puesto, varchar 2 de 30, que podríamos haber agregado aquí, que fuera de tipo not null, para que tuviera forzosamente un nombre. Bien, ahora nosotros vamos a agregar, ahorita les voy a mostrar cómo podemos agregar un campo a la tabla empleado, ¿sí? En este caso vamos a tener un ID puesto, es decir, voy a hacer referencia a la tabla puestos. Si ustedes recordarán, en la tabla empleados no teníamos ningún ID puesto que nos permitiera relacionar la tabla empleados con un puesto. Estamos agregando de la siguiente manera: alter table, el nombre de la tabla que vamos a modificar, add, y entre paréntesis lo que vamos a agregar. Pueden ser campos o constraints, como lo estamos viendo en este momento. Aquí estamos agregando ID puesto de tipo number de 3. Quiero que observen que es del mismo tipo y longitud que la primary key a donde vamos a hacer referencia. En este caso también estoy agregando un constraint que se llama empleados ID puesto FK, pero como es un constraint de llave foránea, en este caso sí tiene que llevar una coma después del campo. Es de tipo foreign key, indicamos a qué campo se lo estamos aplicando de esta tabla llamada empleados. Con la instrucción reference le estamos diciendo hacia qué tabla estamos apuntando, en este caso es puestos, y el campo ID puesto, que es el campo de esta tabla ID puestos al cual estamos haciendo referencia. Cerramos con paréntesis, punto y coma. ¿Cómo vamos a verificar cuáles son las tablas que tenemos creadas? Con consultas al diccionario de datos, donde estamos consultando pues una vista de usuarios que se llama user tables. Con esto vamos a listar todas las tablas que ha creado este usuario en particular. Entre los campos que tiene esta consulta user tables, vamos a traernos solamente el nombre de la tabla. Hay más campos, en un momento se los voy a mostrar, ¿sí? Entonces ya vemos, aquí ya están creados empleados y puestos. ¿Cómo puedo ver todos los campos que contiene una vista del diccionario de datos? Por ejemplo, desk, user, tables, ¿sí? De esa manera todos estos son los campos que nosotros pudiéramos consultar de las tablas que se han creado. Y si se dan cuenta, pues el primero es table name. También puedo seleccionar pues el table space en donde se haya creado, su estatus y otros datos que algunos de ellos vamos a ir viendo en videos posteriores. Bien, vamos a ver ahora, y de igual manera como vimos esta descripción de estructura, cuáles son los campos que tiene la tabla empleados. Me faltó la C. Y estos son todos los campos. Observen que ya aparece ID puesto, que es una llave foránea. Observen cómo aparecen los que son de tipo not null, como la llave primaria, el nombre y la fecha de nacimiento. Vamos a describir también lo que es la tabla puestos. Y solo tenemos dos datos. Observen cómo, aunque no indicamos que ID puesto es de tipo not null, se lo agrega por default desde el momento en que le estamos asignando una llave primaria. Vamos a seleccionar ahora lo que serían todos los constraints que tenemos creados en las tablas que acabamos de crear. Bien, si se dan cuenta, estamos indicándole selecciona de la vista User Constraints lo que es el nombre del constraint. Quiero que observen cómo aparece puestos ID puesto PK, que es la llave primaria de la tabla puestos, empleados ID puesto FK, que es la llave foránea en la tabla empleados que apunta hacia la tabla puestos, pero no veo aquí la primary key de empleados, que era IDEMP. ¿Por qué? Porque como les decía, Oracle está asignando a esa llave primaria, a los unique y al check que teníamos por ahí, les asigna un nombre. Nosotros no sabemos qué nombre. Entonces de esa manera es un poco complicado distinguir
lo que serían los distintos constraints que vamos creando, y no podremos saber cuáles de ellos en determinado momento tendríamos que deshabilitar o eliminar, porque son cosas que como DBAs vamos a tener que estar haciendo. Bien, vamos a describir esta consulta, esta vista, Desk User Constraints, y vamos a ver algunos campos que nos pueden servir, como el nombre del constraint, el tipo de constraint y la tabla a la cual estamos asignando ese constraint. También me puede servir lo que es el estatus de ese constraint. Voy a ponerles aquí una consulta ya con algunos de estos campos que queremos revisar. Y observen cómo ya tendríamos, bueno, al menos ya me dice a qué tabla pertenecen estos constraints. Ya me está diciendo que estos son de tipo check, porque precisamente pueden ser de not null o realmente son check, es decir, como el caso de la edad que decíamos que fuera mayor a 18 años. Aquí ya tenemos identificado que este caso es una llave primaria, bueno, al menos ya nos dice algo, tiene una P, y acá tenemos una de tipo U, que es unique. Ya recordemos que el email era de tipo unique. Ya me dice un poco más. También observen cómo en el caso de la llave foránea el tipo es R, que es de reference, porque hacemos referencia de empleados hacia la tabla puestos. Esto me dice algo más, pero siempre va a ser conveniente que de preferencia ustedes agreguen la instrucción constraint para que de esta manera pueda mostrarse pues el nombre real que le estemos asignando y pueda ser más fácil modificarlo. Bien, aquí para que se vea esta información de una manera más adecuada, previamente yo había establecido algunas configuraciones a lo que es SQL Plus. Se los voy a poner aquí. Con estas instrucciones nosotros modificamos la salida de lo que son los resultados de estas consultas que vamos generando. Le estamos diciendo la cantidad de líneas que va a, o bueno, de caracteres que va a haber por línea y la cantidad de caracteres que va a haber por página. Por otro lado, a la columna constraint name le estamos dando un formato, dado que es un campo de tipo alfanumérico, por eso lleva la palabra A, y le estamos diciendo que máximo abarque 20 caracteres. En el caso de table name estamos haciendo lo mismo, por eso esto se ve de esta manera. Si no hubiera hecho yo esta configuración previa, se vería todo con los campos muy largos, porque luego hay campos que son de más de 100 caracteres, y pues no se vería tan claro como lo estamos viendo en este momento. Bien, si yo quisiera deshabilitar lo que es un constraint, que es algo de lo que seguramente vamos a tener que estar haciendo dependiendo de las modificaciones que hagamos a la estructura lógica, se haría con esta instrucción: alter table, el nombre de la tabla, que es empleados, disable, para deshabilitar el constraint, que se llama empleados ID puesto FK. ¿Sí? Aquí era punto y coma. Punto y coma. ¿Sí? Con esto ya está modificado. Vamos a consultar nuevamente nuestros constraints. Y quiero que observen como empleados ID puesto FK ahora ya está con estatus disable, deshabilitado. De esta forma, con estas consultas al diccionario de la base de datos, podemos estar revisando cuál es el estatus de distintos objetos, como en este caso las restricciones. Este disable me puede permitir a lo mejor eliminar ciertos datos, a lo mejor hacer algunas modificaciones, etcétera, y de esa manera podemos ir adaptando pues las situaciones conforme vayamos necesitando pues describir la información o mejorar la estructura, etcétera. Bien, pues en el siguiente video pues vamos a ver ya propiamente lo que es
cómo podemos empezar a insertar, a modificar, a eliminar datos en estas tablas que creamos. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.